Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a esta conferencia titulada Mayan Wisdom, Discovering the Finest Ancient Civilization of the Americas. Mi nombre es Rick Serrano y me da mucho gusto darles la bienvenida en este jueves 18 de septiembre aquí en el auditorio del Banco de Luxemburgo. En Luxemburgo nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes para esta charla. Permítame comenzar, como siempre, agradeciendo a las autoridades del Banco de Luxemburgo, en concreto a Pierre Alborn, a Manon Feider, a Aurelia Zancanello y a todo el equipo de eventos. Gracias por hacer esto posible. Y de manera muy particular, un agradecimiento especial a Hisham Tuami en la cabina de control allá atrás, para quien pido un fuerte aplauso porque él es quien hace factible toda la logística y toda la operación para poder tener estas conferencias aquí en este magnífico auditorio. Pues muchísimas gracias a Hisham por su apoyo. Bueno, esta es ya la sexta conferencia de este año dentro del programa 2025 que comenzamos en enero con la charla de All You Need Is 10 Cherries. En marzo hablamos de Frida Kahlo, en mayo tuvimos la charla sobre pop art. En el mes de junio hablamos sobre qué es el tiempo. En el mes de julio sobre los impactos sociales de la inteligencia artificial y hoy estamos aquí para hablar de los mayas. El mes próximo vamos a hablar de Picasso y en diciembre vamos a cerrar el año hablando de Don Quijote. Como saben, siempre nuestros eventos son los jueves y siempre a las 19 horas para que lo recuerden. Les esperamos. La conferencia de Pablo Picasso está prácticamente llena. Tenemos algunos espacios nada más. Así es que a quien esté interesado, por favor, déjenos saber lo antes posible. Don Quijote también ya se comienza a llenar. Entonces también, por favor, si les interesa, a favor de anotarse lo más pronto posible. Bueno, pues recordarles que, como siempre les digo en mis conferencias, esta no es una sesión académica, no es una charla con rigor académico, ni mucho menos, sino aquí lo que buscamos es transmitirles nuestra pasión por el conocimiento, nuestra pasión por el arte, por la filosofía y en esta ocasión por la cultura maya y eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche. Recordarles también que como todas nuestras charlas, esta es una presentación interactiva, con lo cual vamos a estar haciéndoles preguntas y que cada vez que vean este círculo rojo con el signo de interrogación blanco, quiere decir que viene una pregunta para el público y por lo tanto que tenemos premios para ganar en esta noche. Entonces les invito a lanzarse a tratar de adivinar la respuesta correcta. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra charla sobre los mayas. Bueno, pues sobre los mayas me gustaría comenzar diciendo que es importante recalcar que el pueblo maya en realidad no es un pueblo completamente homogéneo, sino que está conformado por algo así como 28 etnias diferentes, o está o estuvo, ¿no? Conformado por más de 28 etnias diferentes y son lo que amalgama al pueblo maya, pero que no son una cosa completamente homogénea, o sea, un pueblo completamente homogéneo, ¿no? Es verdad que en este aglutinante nombre de los mayas, tenemos diferentes idiomas, diferentes costumbres e incluso realizaron trayectorias históricas diferentes, ¿no? Sin embargo, lo aglutinamos bajo el apelativo de los mayas a toda esta cultura que se desarrolló en Mesoamérica, cultura tan fuerte porque lo que sí que tienen es un eje que les une en lo que es esa cultura maya, ¿no? Una cultura maya con obviamente una serie de elementos que la conforman como tal y que la hacen única, ¿no? Recordemos también que la cultura maya se va a desarrollar en una extensión de tierra sumamente amplia, ¿no? Lo que normalmente conocemos como Mesoamérica, ¿no? Recordemos que los mayas no es una cultura puramente centroamericana, como muchas veces se malinterpreta, se malentiende, sino se desarrolla en lo que nos referimos como Mesoamérica, porque incluye partes de México y partes de los países centroamericanos como
Guatemala, Belice, partes de Honduras y partes del Salvador, ¿verdad? Lo que es un hecho es que esta zona geográfica tiene una extraordinaria variedad geográfica y del ambiente, ¿no? Tenemos selva, por supuesto, selvas muy densas, bosques muy densos, tenemos una serie de cosas, tenemos una serie de corrientes subterráneas que dan después lugar a lo que se llaman los cenotes, ¿no? Es una zona muy vasta desde un punto de vista de flora, fauna, en concreto de topografía, de geografía, es sumamente diversa, ¿no? Es un área muy extensa, más de 400.000 kilómetros cuadrados el área. Es, ya les digo, una zona donde la jungla es muy densa, muy intensa la vegetación, donde crece de todo y que eh, rápidamente las plantas y la selva cubre las zonas que encuentra a su paso, ¿no? Eso es importante porque las ruinas van a ser frecuentemente, digamos, tragadas por la selva, tragadas por la vegetación, ¿no? Es una zona, por supuesto, de increíble belleza. Es una zona donde hay unos paisajes extraordinarios, pero donde también, obviamente, las ciudades mayas que nos vamos a encontrar, o lo que queda de las ciudades mayas, de las grandes ciudades mayas, son de una belleza increíble, ¿no? Por eso también, pues, estamos aquí reunidos, porque sabemos que así son las ciudades mayas, ¿no? De una gran, gran, gran belleza, con grandísimo, construidas con grandísimo sentido estético, ¿no? Em, la historia de los mayas está preservada en muchos documentos. Muchos de ellos son conocidos como los códices, ¿no? Y los códices se les llaman muchas veces dependiendo a dónde fue a terminar, a dónde fue a parar el códice, ¿no? Por ejemplo, este es el Códice Madrid, pero hay el Códice Berlín, el Códice París, en fin, ¿no? Diferentes historiadores los han clasificado de diferentes maneras, pero por ejemplo, este es el Códice Madrid y en ellos se cuenta la historia del pueblo maya, sus creencias, sus costumbres, todo lo que tiene que ver con su ciencia, sus divinidades, etcétera, ¿no? Entonces, los códices que están escritos en su mayoría en caracteres jeroglíficos son los que nos permiten conocer lo que sabemos de la cultura maya que no ha pasado a través de tradición, ¿no? Esta zona, como les digo, pues es muy extensa en geografía, muy extensa en flora, pero también muy extensa en fauna, ¿no? Es una zona que está llena de todo tipo de animales, ¿no? Todo tipo de anfibios, aves de todo tipo, por supuesto, serpientes de todo tipo. Es una zona muy, muy rica en biodiversidad, ¿no? Por supuesto está el jaguar, que va a ser tan representativo en las culturas mesoamericanas en general, pero en la cultura maya en particular, el jaguar va a ser de una relevancia muy importante, ¿no? Y bueno, también cabe decir que el tiempo que se cubre cuando hablamos de la cultura maya es un tiempo verdaderamente grande, ¿no? Es un tiempo verdaderamente, un escenario de tiempo verdaderamente amplio, ¿no? Porque estamos hablando de que los primeros asentamientos se podrían remontar al siglo XVIII antes de Cristo y digamos que podríamos datar lo que entendemos como la cultura maya. Desde luego los mayas siguen existiendo hoy en día, pero lo que tenemos con la cultura maya, digamos históricamente hablando, pues hablaríamos de llegar más o menos al siglo XVI de nuestra época después de Cristo, ¿no? Entonces es un espacio de tiempo muy, muy grande del que estamos hablando esta noche aquí y que vamos a cubrir. Estamos hablando de un espacio de tiempo muy grande. Pero bueno, antes de comenzar a hablar, hay que preguntarse, por supuesto, de dónde vienen los mayas, ¿no? Esa es una interrogante que siempre resulta fascinante, ¿no? Y cuando decimos de dónde vienen los mayas, pues estamos preguntando realmente no solo de dónde vienen los mayas, sino de dónde vienen todos los pueblos mesoamericanos, ¿no? Todas las culturas que se desarrollan, los aztecas, los mayas, los toltecas, los zapotecas, en fin, los incas, por supuesto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, pues vienen el origen de los pueblos que ocupan Mesoamérica o que llegaron a ocupar Mesoamérica, por supuesto, tienen un origen asiático, ¿no? Un origen asiático que va pues obviamente salir de zonas de Asia Central y van a pasar por el estrecho de Bering para llegar hacia lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ¿no? Entonces, evidentemente eso hay que detenerse un momento, yo creo que hay que detenerse un momento y pensar en la
la envergadura de este desplazamiento, lo que significa, lo que representó, hay que tomarse el tiempo para ponderar esto, ¿no? Porque no es de ninguna manera trivial y por supuesto tiene todo tipo de consecuencias, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer ese viaje, solamente para darles un poco de contexto, si nosotros quisiéramos hacer ese viaje, imaginemos que partimos de alguna zona en China central, por ejemplo, partimos de cerca de Pekín, ¿no? Necesitaríamos caminar pues hacia el noreste de Siberia, lo que se llama la península de Chukotka. Tenemos que caminar más o menos 6.000 kilómetros, más o menos 6.000 kilómetros para que lo pongan en contexto. Tenemos que caminar hasta allá. Después tendríamos que pasar el llamado puente de Bering, que en aquel entonces en la glaciación estuvo sólido, ¿no? Estaba congelado, hoy en día es agua, hoy no podríamos pasar, hoy nos separarían 80 kilómetros de Océano Pacífico del norte, pero en la época de la glaciación el ser humano pudo pasar porque estaba solidificado y pasó ese puente de lo que hoy es el estrecho de Bering y cruzó de Rusia a lo que hoy es Alaska, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese paso, otros 80 kilómetros de ese puente. Después tendremos que descender desde Alaska a Canadá, a la zona central de Canadá, más o menos cubriendo otros 3.000 kilómetros caminando. Después tendríamos que descender más, digamos, atravesando las grandes llanuras americanas hasta alcanzar el suroeste de Estados Unidos, digamos, en la zona de Los Ángeles, etcétera, San Diego, cubrir otros 2.500 kilómetros y luego todavía haber que ir otros 3.500 atravesando todo México hacia llegar a la zona de Yucatán, ¿no? O sea, como ven, un tiro gigantesco, más o menos sumándolo, evidentemente esto puede cambiar, depende de cómo lo cuentes, pero estás hablando más o menos, así, a ojo, unos 15.000 kilómetros, que si tú los fueras a caminar hoy en día con la tecnología que tenemos hoy en día, por ejemplo, para hacer tipo un camino de Santiago mega, pues estarías hablando de que estarías caminando más o menos 25 kilómetros por día, tomando algunos días de descanso, etcétera. Estás hablando de números redondos, unos 600 días de caminar, o sea, unos 2 años de caminar continuo, ¿no? Más o menos lo que estamos hablando. O sea, estás hablando de más o menos unos 24 caminos de Santiago completos, el camino francés de Santiago, 24 veces, de eso estamos hablando, ¿no? Desde luego, hay que tener en cuenta que esto en ningún caso se hizo en 2 años, por supuesto. No, no es que comenzaron a caminar y llegaron en 2 años, ¿no? Solamente para que se pongan en contexto lo que eso significa. ¿Cuánto tiempo creen que esto pudo haber llevado? ¿Cuánto creen que puede haber ese tránsito de recorrer esos 15.000 kilómetros pasando por el estrecho de Bering? ¿Cuánto tiempo creen que puede haber llegado? Pues una cifra verdaderamente ridícula, porque bueno, la respuesta es no se sabe, la verdadera respuesta es no la sabemos, pero más o menos se calcula que los pueblos que llegaron a Mesoamérica salieron de Asia Central, en algún punto entre hace 24.000 o 16.000 años, o sea, en algún punto entre el año 22.000 y el año 14.000 antes de Cristo salieron de allá y se calcula que llegarían, y tampoco se sabe a ciencia cierta, pero se calcula que llegarían entre el año 12.000, más o menos hace 12.000 u 8.000 años llegaron, o sea, entre el año 10.000 y el año 6.000, digamos que podrían ya encontrarse ciertos restos de esos pueblos que pueden haber llegado. O sea, ¿esto qué quiere decir en términos de años? Esto quiere decir que más o menos esa transición se pudo haber llevado, pero no sabemos con claridad, se pudo haber llevado entre 12.000 y hasta 8.000 años de tiempo. O sea, imagínate lo que no pasa en ese tiempo, pues pasa todo, ¿no? O sea, es toda una verdadera evolución de todo tipo. Entonces, eso es lo que hace esta transición verdaderamente espectacular. Bueno, eh, eso solamente para decir cómo lo que hay detrás de esto, ¿no? Porque no debemos de pensar que, pum, de pronto aparecieron los mayas, ¿no? Bueno, en cuanto a civilizaciones, ahí estamos hablando básicamente de gente que se movía, ¿no? No era una civilización, eran grupos obviamente nómadas de todos tamaños, seguramente muchas veces dispersos, pequeños, etcétera. Pero ¿cuándo vamos a poder ya hablar de las primeras civilizaciones? Bueno, la civilización maya no es de ninguna manera
una de las primeras que se van a presentar en Mesoamérica. Tenemos antes que hablar de tres principales civilizaciones, esto es de los olmecas, de los zapotecas y de Teotihuacán. Son tres grupos que creo que es importantísimo hablar, ¿no? Entonces, primero, para hablarles un poco de los olmecas que son famosos por estas cabezas colosales que construyeron, ¿no? Los olmecas se establecieron en la zona de México, que hoy ocupan los estados de Veracruz y de Tabasco, ¿no? Y como les decía, son famosos por estas cabezas colosales. Los olmecas más o menos florecerán entre el año 1500 y el año 400 antes de Cristo, o sea, en todo ese espacio de tiempo, o sea, un espacio de tiempo muy considerable 1500 al 400 antes de Cristo, los olmecas florecen, ¿no? Y tienen muchas cosas muy interesantes ellos, ¿no? O sea, ya les decía las cabezas colosales, pero también su escritura, ya desarrollan una escritura, desarrollan ya un calendario y sobre todo domestican la agricultura, o digamos, dominan la agricultura. Comienzan ya con sus sistemas de calendarios, ya tienen una cierta religión iconográfica, y van a ser, ya les digo, esas cabezas colosales eh, hechas de basalto en muchos casos y bueno, y van a dominar, por supuesto, la agricultura. Aquí les pongo un mapa donde muestra algunos de los puntos importantes de la cultura olmeca, ¿no? Destacar sobre todo la venta en esta zona de Tabasco, ¿no? Pero obviamente hay otros puntos como esos otros que vienen a estar Zapotes, Laguna de los Cerros, en fin, pero sobre todo de la venta. Y desde aquí va a partir lo que posteriormente será la influencia para los mayas. Pero bueno, entonces los olmecas sería la primera civilización que tenemos que mencionar. Eh, los olmecas también tenían ya un gran gusto, un gran desarrollo de cultura, de civilización, de arte, ¿no? Esta escultura, por ejemplo, muy famosa llamada El Señor de las Limas, que se encuentra en el Museo de Jalapa, eh, nos da ya una muestra de que hay un refinamiento elevado, ¿no? Ya hay una civilización elevada y el Museo de Jalapa contiene unas piezas espectaculares de la cultura olmeca que se pueden visitar. Entonces, para decirles un poco de los olmecas. Posteriormente les tengo que hablar brevísimamente, por todo esto que diremos esta noche, pues es muy breve y muy superficial, desde luego. No da tiempo para más, pero al menos para dar una idea. Tenemos que hablar de los zapotecas, que los zapotecas es una cultura que a mí me fascina porque esos surgen en el Valle de Oaxaca. El Valle de Oaxaca también es México, es la parte de México, sureste de México. Los zapotecas son un pueblo fascinante porque van a tener muchos avances muy interesantes, ¿no? Ellos van a florecer más o menos aproximadamente 500 años antes de Cristo, florecen en 500 años antes de Cristo, pero tienen cosas muy interesantes los zapotecas. Por ejemplo, nuevamente tienen un sistema de escritura que es bastante robusto, tienen un calendario de 260 días que utilizan para sus rituales, tiene una estructura social bastante definida, bastante precisa. Pero a mí lo que más me fascina de los zapotecas es esto. Estas son las ruinas de Monte Albán. Las ruinas de Monte Albán en el estado de Oaxaca, en México, son verdaderamente fascinantes. Si tú vas y las visitas, bueno, no puedes menos que quedarte completamente admirado. Y son unas ruinas, a mi gusto, fascinantes por todos los rituales que se hacían en ellas, rituales religiosos. Como los sumos sacerdotes aparecían en un lugar, salían por una pirámide, se movían a otra, hacían shows verdaderos de rituales religiosos espectaculares. Y luego a mí lo que más me fascina de todo es esta pirámide de aquí, que es una pirámide, que, bueno, dudo la verdad si es esta o esta de aquí, pero una de esas dos pirámides que está desalineada con respecto a todas las otras siguen una planta rectangular y están alineadas las unas con las otras, pero hay una de ellas que está girada más o menos 45 grados respecto a las demás y nadie se explicaba por qué era esto. Trataban de buscar algunas referencias en el cielo, ¿no? En la astronomía, porque pensaban que seguramente los arqueólogos pensaban que seguramente estaba alineada con los astros, pero no lo encontraban. Bueno, resulta que después de mucho investigar, se dieron cuenta que estaba efectivamente alineada
con la estrella polar, pero la estrella polar, pues entonces obviamente no podría corresponder porque estamos en el hemisferio norte, pero se especula que en tiempos de los zapotecas sí que era visible desde el hemisferio norte la estrella polar y por lo tanto pusieron ahí su pirámide. Es una teoría, no está comprobado, pero a mí me parece fascinante y yo digamos que la doy por buena, aunque no tengo todo el soporte para afirmarlo, como les digo, esta es una charla académica, pero a mí me parece extraordinariamente increíble que alineen sus templos, alineen sus estructuras con los astros. Estamos hablando algo que sucedió hace 500 años antes de Cristo, me parece verdaderamente admirable, ¿no? Bueno, aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Los toltecas, mucha gente me dice, oye Rick, ¿y los toltecas qué? ¿Los toltecas también influyeron en los mayas? Bueno, es la pregunta ahí para ustedes. No, la respuesta es no. La respuesta es no. Aquí hay que tenerlo claro, aunque los toltecas sí tienen esas esculturas muy famosas que se llaman los Atlantes de Tula, no hay que confundirlo, porque los toltecas van a florecer mucho más tarde. Los toltecas van a florecer hacia el 900, del 900 al 1200 de nuestra era, después de Cristo. Entonces, definitivamente los toltecas no podemos decir que sean una influencia para los mayas, pero los menciono porque pues, son importantes y mucha gente los ha oído mencionar. Ahora, quienes sí definitivamente tuvieron una influencia importantísima en los mayas es la cultura que se desarrolló en las afueras de lo que hoy es la Ciudad de México, la zona de Teotihuacán. Ahí en Teotihuacán sí floreció, esa es una civilización que florece entre el año 100 antes de Cristo y el 550 de nuestra era. Esa sí es una cultura muy fuerte, muy religiosa, con muchas tradiciones, que esta sí que va a influir directamente a los mayas, ¿no? Teotihuacán es una ciudad muy misteriosa, que además está caracterizada por sus dos principales pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Aquí vemos la pirámide del Sol y esta foto, si no me equivoco, está tomada desde la pirámide de la Luna. Y la calzada de los muertos, la avenida de los muertos, es esta central, el eje principal que corre aquí, ¿no? Además, esta es la pirámide del Sol. La de la Luna es semejante, pero más pequeña, pero además tiene la fascinante cosa de que conforme te vas acercando a la pirámide de la Luna, tú ves un monte muy grande atrás y luego el monte desaparece cuando lo cubre completamente la pirámide. Fascinante. Teotihuacán llegó a ser la ciudad más grande de las Américas en su momento y va a tener una influencia muy importante en los mayas, pero va a desaparecer, no sabemos por qué, no sabemos por qué o cuáles fueron las causas, pero el hecho es que va a desaparecer. Ya les decía, la pirámide del Sol, de la Luna, la Avenida de los Muertos, ya lo comentamos. Bueno, pues nada, ahora sí, habiendo dicho ya alguna palabrilla sobre las culturas anteriores, podemos pasar a hablar de los mayas, ¿no? Los mayas, que es lo que nos ocupaba. Y bueno, ya vimos que caminaron un gran camino, ¿no? Pero bueno, realmente cuándo se establecen o por qué se establecen los pueblos, bueno, pues lo sabemos todos, ¿no? Se establecen porque alrededor del año 7000 al 2000 antes de Cristo se va fundamentalmente a domesticar el maíz. En concreto, el maíz es lo que hace de los pueblos mesoamericanos y en particular de los mayas, hace que se asienten definitivamente y se vuelvan definitivamente pueblos sedentarios, se da la domesticación del maíz e incluso no solamente se da el cultivo, sino que se van a desarrollar ciertos sistemas primitivos de irrigación, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿de qué región estamos hablando? Porque la región es muy amplia, como les decía. Bueno, es esta región donde tenemos cubierto México con los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, o sea, toda esta parte es México. Luego tenemos Guatemala, que, perdonen que lo diga, pero lo tengo que decir, es otro país, no confundir. Belice es otro país, no confundir. Honduras y El Salvador también otros países. Es decir, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5 países que conformaron o contuvieron a la cultura maya. Perdonen el comentario, pero como hay gente aquí de todos los sitios del mundo, no están obligados a saber que son otros países, por eso lo estoy diciendo. Estos de aquí, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, son estados, le llamamos en México estados, eh, dentro de la República Mexicana. Bueno, aquí cabe mencionar una cosa. A esto se le llama las highlands, o sea, las tierras altas, y a esto las lowlands.
para efectos de las culturas, de entender la cultura maya. Eso es importante porque las primeras civilizaciones mayas se van a desarrollar justamente en las zonas de las altas montañas y las posteriores, después estas se van a abandonar, ya lo veremos, las posteriores se van a desarrollar en las tierras bajas, en las lowlands que son acá. Entonces es importante mencionarlo. Bueno, ¿qué más? Bueno, cuando hablamos de la historia de los mayas, tenemos que hablar, por supuesto, de periodos, ¿verdad? Como siempre, la historia pues, se va a dividir en periodos, lógicamente, ¿no? Tenemos el periodo preclásico va a ir del 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Ese es un periodo evidentemente preparatorio, ¿no? De lo que va a ser el gran auge. La primera ciudad de relevancia que encontramos se llama Izapa. Izapa más o menos tiene su florecimiento hacia el año 1500 antes de Cristo y aquí es donde va a explotar la agricultura. Ya les decía que había ciertas formas de irrigación básica. Bueno, Izapa es como que el primer punto donde los mayas van a comenzar a explotar. Después les tengo que hablar de otras ciudades también del preclásico importantes como son Aguada Fénix, Nacbé y El Mirador. Brevemente, muy brevemente. Aguada Fénix, lo que hoy es la zona de Tabasco, o sea, muy cercano a lo que eran los Olmecas, prácticamente fronterizo, sino incluso cierto overlap con lo que era el territorio de los Olmecas, es una de las más antiguas ruinas mayas. Florecieron entre el año 1000 y el año 800 antes de Cristo, y está, ya les digo, en lo que hoy es Tabasco. Nacbé, que está en cambio en Guatemala, es del periodo preclásico y floreció más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Y El Mirador, que está también en Guatemala, es del periodo preclásico eh, y también formidable. Me gusta mucho esta foto, se las traigo esta foto porque me parece muy interesante que vean también la densidad, la bárbara densidad de la vegetación que prácticamente se come a las ruinas, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta pensando en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Bueno, hay que decir que los mayas nunca fueron un imperio independiente, ¿cómo se dice? Nunca fueron un imperio único, unificado, sino que eran varias ciudades-estado, eran varias ciudades-estado que operaban diferentemente, ¿no? O sea, es un poco, permítanme hacer un parangón un poco con sus bemoles, con muchos bemoles, por supuesto, pero el parangón que se suele hacer entre la cultura azteca y la maya es como aquel que se hace entre la cultura romana y la cultura griega, ¿no? Mientras Roma es un gran imperio militar, que sí es un imperio unificado, y Grecia es una serie de ciudades-estado independientes, ¿no? De la misma manera, de la misma manera vamos a tener la situación aztecas-mayas, ¿no? Y además geográficamente coincide, ¿no? Que uno está, digamos, a la izquierda y el otro a la derecha. Eh, Mientras los aztecas van a conformar un imperio fuertemente militarizado, los mayas no van a conformar un imperio, sino van a ser ciudades-estado independientes, mientras que los aztecas van a ser guerreros como los romanos, los mayas van a ser más bien científicos, artistas, astrónomos, filósofos, etcétera, más como los griegos lo fueron, ¿no? Entonces, salvando todas las diferencias, por supuesto, del caso. Pero creo que es importante decirlo. Entonces, todo esto para decirles que no eran un imperio unificado, sino eran eh, ciudades-estado. Se daban, obviamente algunas de estas ciudades tendían a prevalecer, tendían a querer dominar, ¿no? Se dieron, por ejemplo, grandes luchas entre los reinos de Mutul y de Canul, ¿no? Mutul es lo que hoy es Tikal, y Canul es lo que hoy es el sur de Quintana Roo. Se dieron muchas batallas, se hubo quien quería dominar y tal, pero nunca se llegó a consolidar un imperio, es lo que les quiero decir, ¿no? Bueno, después del periodo preclásico, evidentemente llegamos al periodo clásico, el periodo clásico que va del 250 al 900 después de Cristo. Ese es el periodo de oro de las grandes ciudades-estado, la arquitectura monumental, la escritura a todo lo que da, la astronomía, la arquitectura, bueno, ya lo ven aquí con este observatorio, ¿no? Esto es un observatorio. Las matemáticas, en fin, todo el desarrollo se va a dar aquí en el periodo clásico, 250 al 900 después de Cristo, ¿no? Aquí, ciudades muy importantes que hay que mencionar son Palenque, Yaxchilán, Bonampak, entre otras, ¿no? Vamos a ver alguna fotografía. Por ejemplo, esto es Palenque, ¿no?
Palenque va a florecer alrededor del siglo 7, perdón, del siglo 7 antes de Cristo, ¿no? Palenque, además, de nuevo, imbuida completamente en el verde, va a ser muy, muy importante, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía de Palenque, siempre con una arquitectura muy elegante, ¿no? Eh, esculpida en el estuco, inscripciones jeroglíficas, ¿no? Es la típica pirámide maya, la pirámide escalonada maya, con su escalera frontal, ¿no? Y luego estas bóvedas aquí, espacio para los sumos sacerdotes y demás. Palenque, por supuesto, es uno de los varios sitios UNESCO de Patrimonio Universal de la UNESCO que se encuentran en, o que tenemos de la cultura maya, ¿no? Palenque es importantísimo. Tikal, que está en Guatemala y que probablemente reconocerán por el cine, ¿no? Porque se utilizó en una de las películas de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, Tikal tenía una importancia militar bastante considerable. Su influencia política era muy importante y su arquitectura, por supuesto, es monumental, ¿no? Ellos florecieron alrededor de los siglos 4 al noveno, eh, mm, mm, al noveno siglo. Momento, por favor. Y bueno, como vemos aquí, el espacio de tiempo también es importante, pero es una de las ciudades más importantes y también es patrimonio de la UNESCO. Aquí vemos de nuevo que es el llamado el Templo 4 de Tikal, ¿no? Del año 741 después de Cristo, y estamos hablando de una estructura pues considerable, ¿no? De 70 metros de altura, y que ya les decía que se hizo famosa porque sale en la película de Star Wars, A New Hope, sale es uno de los escenarios donde se filmó la película. Este es Tikal, el templo número 4. En fin, bueno, pues ya les digo, el periodo clásico es un periodo, obviamente un tiempo de esplendor, de gran desarrollo, donde se van a dar muchos avances, ¿no? Aquí les traigo otra fotografía de otra ciudad importante, muy importante, que era Copán. Copán va a florecer entre el siglo V y el siglo IX de nuestra era, después de Cristo, ¿no? Aquí ven un fabuloso juego de pelota de Copán. Esta foto me encanta, me parece muy, 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 muy estético, ¿no? Ese juego de pelota estilo maya, ¿no? Que es un poco más cerrado que el juego de pelota estilo azteca. Me parece formidable, ¿no? Y aquí les traigo también una foto de Yaxchilán, que es otra ciudad muy importante del clásico, que floreció entre el siglo IV y el siglo IX nuevamente de nuestra era. Eh, por cierto, son ruinas que son muy vastas, pero están completamente devoradas por la vegetación, por la fauna. Entonces, continuamente los arqueólogos están excavando y están descubriendo, registran todo lo que encuentran, pero a veces tienen que volverlo a cubrir porque si no se dañaría, entonces lo vuelven a cubrir hasta que haya la tecnología y por supuesto el presupuesto para descubrir todas las ruinas de Yaxchilán, que está muy al lado del río Sumacinta, muy cerca de Guatemala. La rueda de Bonampak también es muy importante, bueno, más bien la ciudad esta de Bonampak, muy importante, floreció en el siglo III al siglo IX de nuestra era. Como pueden ver también, las ciudades tienden a parecerse, por supuesto, la arquitectura, la pirámide escalonada con la escalera al frente, en fin, ¿no? Se tienden a parecer. Este es Bonampak. Y aquí les traigo también Calakmuk, que está en lo que hoy es Campeche, en México. Floreció, es un poco más tardía, entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era. Aquí, esas se las traigo de nuevo para que vean cómo también esta pirámide está completamente imbuida en la vegetación. También es patrimonio universal de la UNESCO, pero vean por favor cómo está completamente devorada por las plantas, completamente inmersa en el verde, ¿no? Eso también es una dificultad para el desarrollo de las ciudades y también es una dificultad, obviamente, para la construcción de las pirámides y es lo que las hace aún más importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo construir una pirámide en un lugar desértico donde no hay nada que te estorbe, si bien es cierto que a lo mejor no tienes agua, no tienes ciertos recursos,
pero la cosa está plana, no te está comiendo la vegetación. Aquí literalmente construyes algo y te lo come la vegetación en un par de años. Bueno, en fin. Después del esplendor, pues como siempre viene el declive, ¿no? Alrededor del año 900 de nuestra era, las mayores ciudades que habían triunfado en el clásico comienzan a decaer y comienzan a ser abandonadas poco a poco, ¿no? Se da la caída de la ciudad de Kumarcay. Kumarcay era la capital del imperio, o del imperio, de la civilización maya quiché, del reino maya quiché, que es el que estaba más pegado, digamos, a lo que hoy es Guatemala. Se cae, ¿no? Quimacay, no nos queda nada, ¿no? Eso fue construido más o menos en el año 1400 y fue abandonado en el 1524, entonces, totalmente abandonado. Eso es todo lo que queda de las ruinas de Kumacay. Bien, bueno, ahora, se ha especulado mucho en cuáles han sido los motivos o cuáles fueron los motivos de la decadencia de la cultura maya, ¿no? Se ha estudiado muchísimo este fenómeno, pero básicamente lo más aceptado es que todo comenzó con una crisis de agricultura. Algo debe haber ocurrido con la agricultura que les debe haber generado menos producción, no lo sabemos realmente, pero aparentemente esa crisis agrícola les habría llevado a un rompimiento del equilibrio ecológico, ¿no? No sabemos exactamente cómo, pero hay ciertos indicios de que así fue. De ahí nos seguirían hambrunas muy fuertes, y de ahí nos seguirían conflictos políticos, ¿no? Que llevarían a la destrucción, que llevarían a las guerras, que llevarían al desorden, que llevarían un poco al caos, ¿no? Ya les digo que el fenómeno ha sido muy estudiado. Hay académicos que estos cuatro cuadros los abren hasta en 16 cuadros y explican cómo todo ocurrió, cuáles fueron las causas y los efectos. En cualquier caso, se da el declive y luego tenemos que hablar de qué sucede después del 900 y hasta la conquista por los españoles en 1524. Este va a ser el periodo postclásico. En el periodo postclásico, fundamentalmente, bueno, las ciudades que surgen en el norte del territorio, ¿no? En lo que antes les había mencionado que se llaman las tierras bajas, de Lower Lands. Y aquí, por ejemplo, surge Uxmal, ¿no? Uxmal, que floreció alrededor del año 1000 de nuestra era. Y por supuesto Chichen Itza, que florecerá entre el siglo IX y el siglo XII de nuestra era, ¿no? Aquí es donde se da realmente, digamos, el esplendor de las ciudades del norte, pero ya se considera el postclásico, o sea, ya es postclásico porque ya pasó la parte, perdón, de máximo desarrollo. Y entonces en ese momento ya, bueno, por supuesto se da la llegada de los españoles, que se da a través de la primera expedición de Juan de Grijalva. Juan de Grijalva parte de Cuba. Bueno, aquí tener cuidado con el mapa porque por supuesto no es escala, esta no es la distancia entre Cuba y México, esto sería mucho más separado, pero bueno, les da una idea de la expedición de Grijalva del 1518. Y con Juan de Grijalva, los españoles van a llegar y van a conquistar. eh, Esto solamente es simbólico esta imagen, porque por supuesto esto sobre todo se refiere a una cosa un poco fantástica, ¿no? Pero bueno. Quienes van sobre todo conquistar Yucatán son los Montejo, Francisco de Montejo y su hijo. Van a conquistar la península de Yucatán, y van a obtener, incluso Montejo va a obtener el permiso del rey Carlos V para conquistar y colonizar Yucatán. Es muy importante recordar que cuando los españoles conquistan México, no es una conquista como cuando los ingleses conquistan las 13 colonias, ¿no? Porque aquí la orden de los reyes católicos, y en concreto en este caso de Carlos V, es conquista, pero coloniza, ¿no? Y por eso se da el mestizaje, por eso se da la... Pero bueno, en cualquier caso, en 1524 Pedro Alvarado vence a los mayas en una batalla que se llama la batalla de Utlatán, y ahí es donde oficialmente, digamos, que concluiría la civilización maya como la entendemos. Bueno, em, ya les decía, les he dicho varias veces que los mayas no eran un imperio unificado, sino que eran ciudades-estado independientes, ¿no? Las ciudades-estado eran gobernadas por un gobernador supremo que se llamaba el Cujul Ayau,
ese es el gobernador supremo, y había una compleja estratificación social, ¿no? Teníamos, la sociedad está muy claramente estructurada y había poca movilidad, ¿no? Tenemos, por supuesto, el rey o los reyes, los nobles, los sacerdotes, los artesanos, los campesinos, ¿no? Los productores. Por supuesto, es una civilización politeísta, pero el politeísmo maya es interesante porque implica o supone una gran intervención de los dioses en todo momento en nuestra vida, ¿no? El, gol, el gol- el dios principal es Kukulcán, el dios principal es Kukulcán, que no es otra cosa que la reinterpretación de Quetzalcóatl. Ahora, Quetzalcóatl, para quien no lo sepa, Quetzalcóatl es el dios por excelencia de todos los pueblos mesoamericanos, de los aztecas, de los mayas, en fin. Quetzalcóatl, la palabra Quetzalcóatl quiere decir serpiente emplumada, ¿no? Bueno, se especula quién pudo ser Quetzalcóatl, porque se cree que Quetzalcóatl fue un ser humano, ¿no? Pero se especula quién puede ser, no sé si alguien sepa cuál es la teoría, pero la teoría es que debe haberse tratado de un vikingo, ¿no? Algún vikingo que de Dinamarca, de Noruega, etcétera, un poco perdido, pasó hacia obviamente Islandia, Groenlandia, y de repente pues no sabemos cómo se encontró en Mesoamérica. Probablemente siguió navegando y terminó hasta Mesoamérica. Llega Quetzalcóatl y llega con su cabello seguramente rubio, pelirrojo, alto, blanco de la piel, seguramente ojos claros, llega con gran conocimiento y los pueblos nativos de Mesoamérica lo asumen como un dios, porque obviamente trae muchos conocimientos y tal, lo asumen como un dios y lo hacen Quetzalcóatl, que repito, en la cultura maya va a ser Kukulcán. Quetzalcóatl o Kukulcán dentro de la cultura maya va a estar presente sobre todo en los edificios, lo van a poner siempre esculpido en los edificios, y es muy interesante sobre todo, por ejemplo, en la pirámide de Chichen Itza, el llamado El Castillo. Es muy interesante porque el sol va descendiendo en el equinoccio de primavera, el sol va descendiendo gradualmente por los escalones hasta que justo al mediodía, el sol baña la escultura de Kukulcán que está al pie de la pirámide, ¿no? También es importante mencionar el concepto de Xibalbá. Xibalbá es lo que nosotros en castellano llamamos el inframundo. Eh, y es importante también hablar del concepto de Tamoachán, que sería el paraíso o el cielo, ¿no? Entonces, la vida va a transcurrir entre el mundo, el Xibalbán y el Tamoachán. Pero aquí lo que es importante es que estos tres mundos están conectados y están conectados por el árbol de la vida. O sea, hay un árbol de la vida que une el Xibalbá con la tierra, con el mundo normal, digamos, y con el Temoachán, que es el paraíso, ¿no? Ahora, hay que tener muy presente que en la concepción maya el tiempo es cíclico. Entonces, eso es muy, muy importante porque no es nuestra concepción del tiempo newtoniano, como lo hablábamos en junio aquí en la charla de qué es el tiempo, no es nuestra concepción newtoniana de la línea del tiempo donde yo nazco aquí, me muero acá y después mi abuelo nació acá y etcétera, ¿no? No es ese tiempo lineal, es un tiempo cíclico. Esto es muy, muy importante. Y todos tenemos que pasar por el Xibalbá en algún momento, todos tenemos que pasar por la tierra en algún momento y todos tenemos que llegar también al paraíso en algún momento, ¿no? Y cosas tienen que pasar para que ese ciclo se dé, ¿no? Bueno, eh, es importante mencionar que los mayas van a utilizar el cacao como su moneda, ¿no? Es su moneda, y que van a utilizar el llamado sistema de milpa. La milpa es su manera de organizar cómo se planta la tierra y después van a plantar ciertas cosechas y cuando terminan las van a quemar buscando hacerlo como de fertilizante, pero después se vio que no era muy útil, en fin. Bueno, cuando hablamos de los mayas siempre tenemos que hablar de desarrollos tecnológicos porque fueron un pueblo sumamente avanzado, ya les digo. Es como la Grecia de las Américas, los mayas. También por eso hemos llamado esta charla Mayan Wisdom, porque el año pasado tuvimos Greek Wisdom. Entonces también por eso hemos traído. En fin, muy importante sus avances matemáticos, muy importante.
bueno, hicieron muchas cosas en tema de matemática, pero voy a mencionar solamente dos puntos. Primer punto es que ellos tenían una numeración de lo que se llama numeración con base 20. Nosotros tenemos una numeración con base 10, que digamos que es lo más lógico porque cuando uno cuenta, echa mano, valga la redundancia, echa mano de los dedos de la mano para contar. Se comienza en el 1 y terminamos en el 10, ¿no? Es un sistema digital, por eso también se llama digital porque es de los dedos, ¿no? Pero en la cultura maya no es un sistema digital, es un sistema de base 20, lo que quiere decir que os van a contar hasta el 20, casi casi como si fueran los dedos de los pies, para contar hasta el 20 antes de pasar, digamos, a la siguiente, llamémosle veintena, ¿no? Entonces es muy importante. También es sumamente importante destacar que ellos inventaron el cero. Incluso inventan el cero antes que muchos pueblos europeos estén usando el cero. Ellos ya lo inventan. Sin embargo, no le van a sacar todo el jugo que tiene el cero. O sea, el cero lo van a utilizar para posicionar cosas, por ejemplo, para posicionar a algo en la posición 20, van a usar digamos, van a hacer que el cero aparece en el 20 y a partir de ahí, cada vez que se necesite completar centenas, decenas, etcétera, se van a poner ceros, ¿no? Por cierto que el cero era representado con una especie como de caracol estilizado, ¿no? Ahora, eh, si bien es cierto que inventan el cero y que lo inventan antes de que en Europa se invente el cero, al menos en algunas partes de Europa se invente el cero, no le sacan todo el jugo porque no lo usan, por ejemplo, como para cosas algebraicas, ¿no? Y eso implica que no lo usan, por ejemplo, para ecuaciones. No pueden poner una ecuación al estilo europeo, como decir 5x cuadrada más 2x más 7 igual a cero. Ese concepto de igual a cero, ese concepto de ecuación no lo alcanzan a desarrollar. Eso todavía no lo van a desarrollar. Eso es netamente, no lo logran los mayas. Lo que sí que tienen también son grandes avances astronómicos. Ese, por ejemplo, es el observatorio en Chichén Itzá. Van a tener calendarios con mucha precisión, muy precisos. En concreto van a tener tres calendarios, ¿no? Yo quise ustedes nada más para enunciar, tres calendarios. El primero se llama el Haab Calendar, el calendario Haab, que consta de 365 días, o sea, ellos ya obtienen correcto este número, pero va a estar formado por 18 meses de 20 días cada uno. Luego hay otros dos calendarios, son el Tzolk'in, 260 días, que va a ser usado para los rituales, y otro calendario que se llama Tuum, que es para ser de 360 días, que le llaman ellos la cuenta larga. Yo personalmente investigué un poco sobre eso, no logré entender exactamente qué es el Tuum Calendar. Lo que nos quedamos, por lo tanto, con el Haab Calendar, que son 365 días organizado en 18 meses de 20 días. Punto. Pero lo que vemos es que es una gran precisión, obviamente, porque es como el calendario que usamos hasta hoy en día nosotros, salvo, por supuesto, el error de una cuarta parte de día en el año bisiesto. Pero bueno, obviando eso, es perfecto. También los mayas eran muy fuertes en la precisión astronómica y, por ejemplo, estudiaron los ciclos de Venus, ¿no? Eh, Venus, evidentemente, es el planeta que más es visible desde la Tierra y ellos identificaron los ciclos de Venus y estos ciclos los documentaron en algunos de los códices, en concreto en el códice Dresden, y también lo ligan con la llegada de Kukulcán, o sea, de Quetzalcoatl, ¿no? Y los ciclos de Venus los van a organizar muy, muy precisamente en sus planos astronómicos. También en materia astronómica tuvieron un grandísimo avance, al igual que los griegos, nuevamente, que fue la capacidad de predecir eclipses solares, ¿no? Esto es importantísimo, probablemente se recuerdan ustedes por qué, perdón, probablemente se recordarán ustedes por qué es tan importante predecir los eclipses para los pueblos antiguos. ¿Cuál es aquí lo fundamental filosófico importante de por qué tiene tanta relevancia predecir un eclipse solar? Bueno, es muy simple. Si yo puedo predecir un eclipse solar utilizando las matemáticas, esto quiere decir que los astros, esto quiere decir que la naturaleza sigue las leyes matemáticas.
Y si sigue las leyes matemáticas, eso quiere decir que no está siguiendo el capricho de unos dioses. Eso quiere decir que hay reglas que seguir y que si el sol y la luna lo siguen, cuanti más los debo de seguir yo como ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante y es lo mismo que sucede con la civilización griega, que cuando Tales de Mileto es capaz de predecir un eclipse. Bueno, una palabra sobre su escritura, que es escritura jeroglífica, se va a contener, como ya decíamos, en los códices, pero también se va a contener en las estelas. Las estelas, bueno, este es el Código de París, que ya les decía, desde el postclásico. Los códices, como decía, llevan nombre Código de París, Códice de París, Códice de Dresden, Códice de Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, las estelas son muy importantes porque van a hablar de los reyes, ¿no? Este, por ejemplo, el estela Kiriwa, que va a hablar del rey Kuk Tiliu Chan Yopat. Muy importante y muy difícil de pronunciar. Otra estela que se llama la estela Tominá, que va a hablar sobre el rey Balan Yaksun, y va a contar historias de qué pasa en los pueblos, va a dar detalles, fechas, etcétera, ¿no? La escultura, la escultura, perdón, la escritura jeroglífica y sus símbolos eran muy poderosos, muy fuertes lo que lograban. Y hay una escultura del periodo clásico que realmente es muy bella, muy, muy bella. Aquí pueden ver este ejemplo, por ejemplo. Es unos esclavos presentando sus ofrendas al gobernador Itzamanay Balam, ¿no? Como pueden imaginar, ya Balam significa líder o gobernante o señor de un terreno. Aquí, por ejemplo, tenemos otra del periodo clásico, escultura, ¿no? Es el señor de Yaxchilán, que se llamaba Yaxun Balam. Nuevamente la palabra Balam, que vamos a mencionar varias veces. Arquitectura, las pirámides, decíamos, es muy importante el punto del alineamiento de las pirámides y que son escalonadas, ¿no? Palacios altamente decorados, altamente enriquecidos en sus fachadas y observatorios, muy importante, juegos de pelota, campos de juego de pelota, ¿no? El juego de pelota en la cultura maya se va a llamar Poctapoc. Poctapoc. Es un juego que no fue originado por los mayas, ya era anterior, o sea, ya va a venir de los olmecas, de los zapotecas, etcétera, pero llega a la cultura maya y en la cultura maya adopta el nombre Poctapoc. Eh, las fechas de cuando se comienza a jugar Poctapoc se calcula alrededor del año 1400 antes de Cristo, ya se estaba jugando, ¿no? Esta es la cancha que les mostraba antes de Poctapoc me parece que es Copán, que me parece fenomenal este emplazamiento, ¿no? Aquí ven otra también muy bien con sus gradas para la gente, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí lo que es una representación, una pintura, especie de pintura, pues casi la llamaríamos rupestre, ¿no? De cómo jugaba la gente a Pokémon. ¿Cuáles eran las reglas? No sé si alguien sepa las reglas, pero es muy interesante las reglas. Bueno, las reglas implicaban que el Poctapoc solo se puede jugar utilizando las caderas, los codos y las rodillas, nada más. Y se tiene que pasar la piedra, que es la piedra, la pelota, que además es de goma muy dura de caucho. Tiene que pasar por este aro, que además está en la pared y que además está inclinado. O sea, vamos, vertical, no en horizontal como podría ser un básquetbol, sino en vertical. Como pueden ver, además es relativamente pequeño el hoyo, entonces muy difícil, ¿no? Bueno. Hablábamos antes, cuando mencionábamos las ciudades mayas, sobre la orientación de los edificios. La orientación de los edificios va a ser muy, muy importante. La orientación de las pirámides va a tener orientación, digamos, como si fuera un punto de fuga con tres puntos de destino, ¿no? Donde el punto central va orientado, valga la redundancia, al oriente, o sea, donde el sol va a nacer, ¿no? Y luego vamos a tener dos ejes laterales, ¿no? Uno orientado a la salida del sol en el equinoccio de junio y el otro al equinoccio en diciembre. Entonces, eso es lo que va a dictaminar la orientación de los edificios. Es realmente fascinante, ¿no? Pues son los alineamientos astronómicos de los que hemos hablado. Ahora, hablar brevemente de la religión y del panteón maya, creo que es importante. Muy rápidamente, Itzamna, perdón, Itzamna es el supremo creador, ¿no? Es la sabiduría, es
el cielo y es la escritura. Chac es el dios de la lluvia, no confundir con Tlaloc. Tlaloc es de los aztecas, ¿no? Ixchel es la diosa de la luna, la diosa de la fertilidad, de la medicina y del nacimiento de los niños, ¿no? Quinchayao es el dios del sol y es el divino gobernante, ¿no? Dios del sol. Bueno. Obviamente tenemos que hablar brevemente de sus rituales, ¿no? De sus ofrendas, de sus sacrificios humanos y del juego de pelota. Ya hablamos un poco, pero sacrificios humanos, hablamos. Es importante saber que hay grandes diferencias aquí en el sacrificio humano. Si bien es cierto que se hacían grandes sacrificios humanos, pero hay que preguntarse por qué se hacían esos sacrificios humanos. ¿Cuáles eran las causas de los sacrificios humanos de los mayas? Eso es importante decirlo porque es muy diferente que de los sacrificios humanos aztecas. Los mayas van a ver, vamos a ver, volvamos al punto de que los mayas conciben el universo como algo cíclico, ¿no? Yo salgo del inframundo para ir al mundo, para luego ir al paraíso, pero luego regreso y doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas. El calendario da vueltas, los astros dan vueltas, Venus da vueltas, los eclipses pasan porque los astros dan vueltas. Todo eso es cíclico. Dios que nos ha creado nos ha dado mucho. Nosotros, por lo tanto, tenemos que devolverle algo de lo que Él ha creado. Le tenemos que devolver, ¿no? En agradecimiento, en reconocimiento, en alabanza. Vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de literatura por qué este concepto de devolverle va a ser muy importante. Pero como ven, es radicalmente diferente del sacrificio azteca. El sacrificio azteca es sobre todo para garantizar que mañana salga el sol, fundamentalmente, ¿no? Es para garantizar que las cosas, que los dioses estén contentos y que no nos castiguen. Ese no es el caso de los mayas. Los mayas lo que tienen es un ciclo. Bien, bueno. Ahora viene mi tema favorito de todos, que es la literatura maya y los textos sagrados. Les voy a hablar de dos principales y les voy a hablar en orden no cronológico, es decir, voy a empezar con el posterior y luego voy a ir con el primero. El posterior es una serie de textos que se llaman Chilam Balam. Son textos que cuentan cosas históricas y cuentan tradiciones religiosas. Pero lo que ellos buscaban, lo que los mayas buscan cuando escriben el Chilam Balam, es que no se pierda su tradición. Ya están viendo llegar a los españoles, están viendo que los españoles están conquistando y quieren hacer un último esfuerzo por conservar su cultura y entonces escriben el Chilam Balam, o mejor dicho, los Chilam Balams, porque son varios. Chilam Balam se va a escribir entre los siglos XVII y XVIII de nuestra era, por supuesto, y van a contar la historia del rey profeta Jaguar, eh, y la creación del mundo, las tradiciones y demás. Importante decir que está escrito en maya yucateco, es decir, como vemos aquí, ya es un maya tardío, no es el maya quechua del principio, es un maya tardío, eh, quiché, quise decir, perdón. Está escrito en maya antiguo, pero está escrito en caracteres latinos, esto es muy importante. No es escritura geográfica, es caracteres latinos, ¿no? Y va a dar muchos datos históricos de importancia, va a dar tradiciones religiosas y cosas médicas también, ¿no? Y ya les decía que va a haber varios libros de Chilambalam. Es el Chilambalam de Chumayel, el Chilambalam de Cahuá, Chilambalam de Exil, Chilambalam de Maní, Chilambalam de Na. Son diferentes textos que después se aglutinan en uno solo que será conocido como el Chilambalam. Bien. Por cierto que también incluía tratamientos médicos, plantas medicinales, toda la sabiduría para curar personas y conecta el pasado con el presente. Ese es el principal objetivo. Pero ahora permítanme ir todavía antes. Ahora voy a irme más, un poco antes en la creación de los textos de los mayas, porque les tengo que hablar de mi favorito, que es el Popol Vuh. El Popol Vuh va a hablar de la creación del mundo, la creación de todo, ¿no? Y va a hablar de unos héroes que además son gemelos. Para los mayas, los gemelos tienen una cierta virtud, ¿no? Y va a hablar del Xibalbá, o sea, del inframundo, de lo que sucede en el inframundo antes de que el hombre llegue a la tierra, ¿no? Eh, es una creación maya quiché, con lo cual es de origen de maya quiché, que es un poco más al sur todavía de las Highlands, ¿no? Bien,
Aquí es importante decir que va a traer su mitología y su tradición de los mayas, pero no es la palabra de Dios. O sea, no está transmitiendo la palabra de Dios. Está queriendo transmitir la explicación de cómo fue creado el mundo y pasar tradiciones, pero no la palabra de Dios. O sea, no hay que decir que el Popol Vuh es como la Biblia de los mayas. No, no es como la Biblia porque no es la palabra de Dios. Fue escrito muy recientemente y muy rápidamente, entre 1554 y 1558. El Popol Vuh habla, ya les digo, de la creación, los mitos y las creencias alrededor de la creación. Y me fue fascinante. Adivinen qué había al principio. ¿Qué había al principio? Bueno, pues para que no se sorprendan, al principio había caos y confusión. Había caos y confusión y adivinen qué. Había la nada silenciosa. La nada silenciosa. Y en esa nada silenciosa, ¿quién estaba? Las voces de los dioses flotaban en la nada. Eso es una absoluta coincidencia con el Génesis 1, ¿no? Donde el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. El logos flotaba sobre las aguas, ¿no? Pero era caos y confusión. Aquí lo mismo. Las voces de los dioses flotan en la nada, ¿no? Increíble. Y entonces los dioses van a decir, vamos a crear el mundo. Y lo primero que crean son las montañas. ¿Por qué los mayas van a decir esto? Pues porque ellos florecieron en la zona de los Highlands. Por eso la montaña es indispensable, porque la montaña va a separar el agua. En función en la que hay montaña, puedo yo existir, porque si no me ahogo, me hundo, ¿no? Entonces, eso es lo que la creación de las montañas es lo que va a separar las aguas de la tierra. Muy importante. Va a crear los animales, como en la Biblia, como en el Génesis, nuevamente va a crear los animales, va a crear todo lo que está en la naturaleza, las plantas, los árboles, tarará, ¿no? Pero hay algo que falta. Hay algo que falta, los dioses dicen, momento, hay algo que falta. ¿Qué falta? ¿No? Pues los dioses dicen, hay que crear a los hombres. Hay que crear a los hombres. Ahora bien, los dioses van a hacer varios intentos por crear a los hombres, porque no les va a salir a la primera, van a hacer varios intentos. Pero aquí la pregunta verdaderamente interesante es, ¿por qué creen ustedes que los dioses quieren crear a los hombres? ¿Por qué Dios quieren crear? ¿Por qué si los dioses están tan bien? ¿Para qué tienen que crear a los hombres? Bueno, pues muy simple. Los dioses quieren que alguien los alabe, los dioses quieren que alguien les reconozca, que alguien les rinda culto. Entonces necesitan crear a los hombres. Entonces, en un primer intento, y crean a los hombres de barro. Ese es el primer intento, la primera aproximación, crean los hombres de barro. Pero adivinen qué, pues nada, es un fracaso porque van a ser destruidos, adivinen por qué cosa, por un diluvio. Un gran diluvio viene y destruye a los hombres. ¿Habían oído hablar de esto? Pues sí. Bueno, segundo intento, los dioses dicen, no, espera, es que necesitamos crear a los hombres. Segundo intento, vamos a hacer los hombres de madera. De madera, pero otro failure, otro fracaso, porque pues si yo te hago de madera, no tienes corazón. Si no tienes corazón, no tienes sentimientos. Si no tienes sentimientos, no me vas a querer agradecer nada, no me vas a querer alabar nada. Por lo tanto, tenemos que hacer un tercer intento, ¿no? Vamos a hacer un tercer intento. Pero, momento, esperemos un poco. A este punto los dioses comienzan a pelear. Los dioses comienzan a pelear porque dicen, pues esto no está funcionando, ¿no? Yo quería ser un hombre, no me sale, viene el diluvio, lo destruye, hago otro esfuerzo y entonces no siente, no me está sirviendo. Entonces los dioses comienzan a pelear. Y hay un dios particular, que es Vukup Kakix. Y Vukup Kakix dice, yo aquí soy el que parte el bacalao. Yo aquí soy el más importante, por lo tanto yo voy a decidir quién manda y tal. Pero Vukup Kakix tiene el detalle de que es sumamente arrogante. Y entonces, dos otros dioses de menor rango, llamados Hun Hunampu y Vukup Hunampu, dicen, no, momento, esto no puede ser, tenemos que resolverlo. Porque de otra manera, eh, eh, Vukup Kakix nos va a eliminar y va a llevarnos por muy mal camino. Entonces, Hun Hunampu y Vukup Hunampu intentan luchar para destruir al malvado Vukup Kakix, ¿no? Eh, entonces, lo intentan, habían que intentar crear hombre, pero Buku Kakix mata a Junjunampu. Entonces, Buku Kakix mata a Junjunampu. ¿Y qué hace? Adivinen qué hace. Le corta la cabeza y adivinen qué hace con la cabeza. La pone en un árbol.
adivinen qué pasa con la cabeza. Pues resulta que la cabeza la pone, pero no en cualquier árbol, la pone en un árbol que estaba al centro del jardín, donde estaban los hombres creados, y la pone en un árbol donde había unos frutos muy atractivos. Y entonces una princesa de nombre Ixkik siente una gran tentación, unas grandes ganas de ir hacia ese árbol y a ver si puede probar uno de sus frutos. Pero cuando se acerca, la cabeza comienza a hablarle. La cabeza de Hun Ampu comienza a hablarle y le dice, ven, ¿te interesa? Abre tus manos. Y entonces la mujer Ixkik abre las manos y en ese momento Hun Ampu le escupe a la mano y la deja embarazada. Al dejarla embarazada, entonces tiene que ir a la tierra, Itzik tiene que ir a la tierra y ahí va a dar a luz dos hijos gemelos que van a ser Hun Ampu e Ixbalanque. Hunampu e Ixbalanque van a restablecer el orden, van a subir y van a luchar con Buku Kakix y van a crear el orden y ellos se van a convertir en los dioses del sol y de la luna. Y ahora sí, van a intentar por tercera vez y van a triunfar porque ahora van a ser al hombre de maíz. Y al hacer al hombre de maíz, not surprisingly, va a ser un éxito final. Pues es la historia del Popol Vuh, ¿no? Los hombres son creados, los dioses están contentos, ¿no? Los dioses están contentos, entonces los dioses le van a dar tres elementos al ser humano, le van a dar tres elementos para ir bien por la vida. ¿Adivinen qué elementos? Pues el primero es el maíz. El maíz es dado como consolación. El segundo elemento que le dan es a las esposas. Nos dan a las esposas para que nos sirvan de consuelo también. Y el tercer elemento nos dan el trabajo para que sirva también de consolación, ¿verdad? Y el orden está restablecido. Bueno, pues un orden muy maya, ¿no? Yo no sé si hoy en día para restablecer el orden nos dieran ni el maíz, ni las esposas, ni el trabajo, ¿verdad? Seguramente no. O por lo que hemos visto ahora, lo que parece es que los dioses quieren quitarnos el trabajo a todos con nuestra querida inteligencia artificial. Pero en fin, bueno. Eh, para casi concluir, algunas curiosidades y hechos simpáticos. Bueno, los mayas practicaban la deformación craneal. Ellos consideraban que era muy bonito si el hombre no tenía casi distensión entre la frente y la nariz y por lo tanto deformaban la cabeza. Y hacían también incrustaciones dentales. Consideraban que era muy cool ponerle piedritas a los dientes y bueno, hacían todo tipo de cosas. Otra curiosidad es aquel mito famoso que habrán visto hace algunos años sobre la destrucción del universo, que aparentemente, según un calendario maya, el mundo se debía de terminar el 21 de diciembre de 2012, ¿no? Entonces, cuando iba a llegar esa fecha, hubo incluso un film, una película que sacó al respecto. Bueno, evidentemente no sucedió, pero ¿de dónde viene este mito? No sé de dónde viene este mito. Bueno, este mito viene de que los mayas en sus calendarios, en sus proyecciones, habían marcado, efectivamente marcaron el 21 de diciembre del 2012, pero lo marcaron como el fin de lo que ellos llamaban un Bactum, un ciclo Bactum. Entonces, pero era solo la terminación de un ciclo, no era que todo se iba a terminar, porque recordemos que los mayas son cíclicos, entonces se terminaba el ciclo Bacum, pero luego venía otro ciclo, eso no pasa nada. Con lo cual, esto no era una terminación apocalíptica tipo profecía, como quería Hollywood, por supuesto, sino es una cosa que simbolizaba una renovación, una transición a una nueva etapa, un mejoramiento de la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el famoso mito del calendario, eh, que además no es el calendario azteca, sino es el calendario de cuenta maya, que estimaba para el 21 de diciembre de 2012 el fin del ciclo Bactún. En fin, bueno, brevísimamente una palabra sobre los mayas hoy, porque los mayas siguen existiendo en Guatemala, en México, en Belice, en Honduras, un poco en Salvador, ¿no? Los mayas son una población no despreciable. Según alguna cuenta, estamos hablando de 6 millones de personas eh, que se identifican como mayas, ¿no? Y bueno, tienen sus rituales, tienen sus prácticas, tienen su idioma. Ojo, ese idioma no es dialecto, ¿no? Y bueno, finalmente, ahora sí, para terminar, por si están planificando un viaje a descubrir la cultura maya, a Yucatán y demás zonas de la cultura maya,
Bueno, primero que nada, recordarles que es muy importante que tengan en cuenta que deberán ir en la época llamada la época de la estación seca. Esto quiere decir deben ir entre noviembre y abril. No se les ocurra ir entre mayo y octubre porque hay huracanes miserables. Y si te pilla un huracán, te la vas a pasar en el lobby o en el sótano del hotel 3, 4 días sin poder salir y todos los vuelos van a estar cancelados por varios días. Con lo cual, importantísimo si pretendes ir de noviembre a abril, por favor. Eh, Recomiendo que no solamente se visiten las ciudades mayas, por supuesto. Hay otras ciudades fundadas por los españoles que son muy bonitas, como por ejemplo la ciudad de Mérida, o por ejemplo Campeche también, bueno, eso es una ruina, pero la ciudad de Campeche, y por supuesto la ciudad de Valladolid, ¿no? Que es muy bonita, la ciudad de Valladolid. Bueno, también es interesantísimo ir a visitar los cenotes. Yo nunca he tenido la oportunidad, pero se puede nadar y se puede bucear en los cenotes. Debe ser algo espectacular. Yo nunca lo he hecho, pero lo recomiendo sin haberlo hecho. Y también es muy importante que sepan que se pueden hoy en día hospedar en algunas de las llamadas haciendas. Las haciendas no eran otra cosa que establecimientos creados por los españoles en su proceso de colonización de México, que son edificios fenomenales, de estilo español, sí, pero en el contexto mexicano, con un grandísimo color, con un grandísimo decorado, son preciosas. Que vean el colorido que tienen las haciendas, con lo cual absolutamente los recomiendo. Esta es la hacienda de Santa Rosa, por ejemplo. Y bueno, no había mencionado Tulum, pero muy rápidamente, por supuesto, Tulum no la pueden dejar pasar. Además está camino de Playa del Carmen, con lo cual si van a Playa del Carmen, por fuerza tienen que pasar por Tulum. Bueno, y solamente para cerrar, abrir el apetito antes de que pasemos al cóctel, bueno, decirles que la cocina yucateca tiene una herencia maya importantísima, ¿no? Por ejemplo, tenemos platos de firma como son la cochinita pibil, la sopa de lima, que es muy famosa, los panuchos, ¿no? Esto a base de masa de maíz, por supuesto, esas fotografías de los panuchos, los tamales yucatecos, que también son muy famosos y son francamente muy ricos, los chiles rellenos, ¿no? En fin, tenemos todo tipo de delicias, los albutes, ¿no? Y se, se utilizan ingredientes muy característicos como esto, que es el achiote, que es una especie de picante, hierba, ese es el achiote, ¿no? Esto se muele y genera ese tipo de salsas, ¿no? De achiote que es necesaria para la cochinita pibil, por ejemplo, ¿no? Aquí también estaba mostrando el chile habanero, ¿no? Eh, el chile habanero. Y de bebidas, por ejemplo, tenemos la horchata, la tradicional horchata, ¿no? Que está hecha a base de arroz, lleva canela, lleva vainilla. Recordemos que la vainilla es original de las Américas, ¿no? Ese es otro. Y también hay otra bebida llamada el Staventún, que es una especie de licor de anís. Debo confesar que no la conozco, pero tiene muy buena pinta también, como podemos ver en la fotografía. En fin, ¿dónde comer? Bueno, pues hay todo tipo de cosas, además de los restaurantes, por supuesto, en los mercados locales, ¿no? En las plazas, en los puestos, en fin, ¿no? Y pues nada, así que les recomiendo que comiencen a preparar sus maletas y con esto agradezco muchísimo su participación, su presencia en ella y nos vemos en la próxima conferencia. Este es el programa, ya hemos concluido todo esto, así que volvemos el mes próximo con Picasso. Les reitero que está prácticamente llena la conferencia, así es que si aún quieren, manden un mensaje de inmediato. Y esto ha sido la conferencia Sabiduría Maya, descubriendo una de las civilizaciones más finas o posiblemente, probablemente la más fina de las Américas. Rick Serrano, muchísimas gracias. Gracias de nuevo al Banco de Luxemburgo. Buenas noches a todos y los veo allá arriba en el cóctel. Muchas gracias. Un abrazo.